Bueno, y ahora pasaríamos a hablar pues de las hablas de transición. En primer lugar empezaremos por el extremeño, relativo pues, a lo que hoy es la comunidad de Extremadura, pero también abarca zonas de Huelva, Sevilla y Córdoba que limitan con esta comunidad. Bien, esta habla de transición tiene una base claramente castellana, pero toma elementos pues, del asturleonés, ¿no? de este dialecto histórico occidental, del gallego portugués, bueno, gallego-portugueses también, elementos, porque está pues limitando principalmente con Portugal, y de Andalucía, sobre todo el área de Badajoz. Bien, en cuanto a la geografía, pues bueno, tiene contacto con las hablas portuguesas durante siglos, o sea, eso es una cuestión histórica. También con las modalidades leonesas antiguas. De hecho, cuando se produce el fenómeno de la Reconquista, pues el área o la zona que abarcaba el asturleonés, cuando funcionaba aún como dialecto histórico, con dialecto derivado del latín, abarcaba parte o gran parte de lo que hoy es Extremadura. También con Andalucía occidental, obviamente por la parte del sur, especialmente cuando se produce esa llegada de los castellanos y esa expansión del castellano hacia el sur peninsular en la parte occidental. Y con Castilla pues también al norte, ¿no? Especialmente la zona de Cáceres, como zonas de Salamanca y demás. Por la zona del río Tajo y la llanura Trujillo-cacereña, ¿no? En cuanto a la orografía, que también es bastante importante en este caso, pues hay un parcial aislamiento del territorio extremeño. De hecho, en la actualidad sigue siendo así, ¿no? Es de los pocos territorios que están bastante mal comunicados. En cuanto, no hay ningún servicio de tren, cuanto a transporte público también, especialmente en las zonas de Andalucía, es bastante limitado o costoso para llegar hasta allí, ¿no? Hay que hacer varios transbordos. Quizás está mejor vinculado con Madrid, pero tampoco del todo. Entonces, con lo cual eso también le ha hecho o le ha configurado un sentido o un carácter aislado en cierta medida de otras áreas que podrían influir en ella. Se conservan, por lo tanto, rasgos lingüísticos antiguos, en la zona del norte, de influencia leonesa, ¿no? Y en la zona del sur, con respecto a Andalucía. Sabemos que, Sierra de Gata es lo que separa Extremadura de las tierras de influencia del asturleonés y la Sierra Morena de Andalucía, con lo cual esos dos accidentes geográficos pues también van a determinar ese carácter aislado e independiente del extremeño. Bien, de hecho en esta zona se dan diferentes hablas de carácter regional, de carácter local incluso, podríamos decir. Algunas pues con influencia leonesa, otras con relación con el castellano, sobre todo en el centro de Extremadura, y otras también con influencia andaluza. Y en algunas pequeñas zonas, sobre todo en la franja fronteriza con Portugal, algunas que han recibido precisamente influencia del portugués. ¿Cuáles son los rasgos que podríamos destacar o más llamativos del extremeño? Bien, pues por un lado vamos a dividirlo por la procedencia de esos rasgos, más que por los diferentes planos fonético, gramatical o léxico. Y rasgos del castellano, pues principalmente la distinción SZ. Sabemos que en gallego se cesea y en Andalucía Oriental también, o se cesea más en el sur, pero sobre todo la parte que puede recibir influencia el extremeño se cesea, pero en este caso la distinción proviene propiamente del castellano. La pronunciación aspirada de las palabras que se inician con H, que provienen de una F inicial latina. Esto en realidad se da también en otras áreas, pero es algo que ya deriva o viene desde el castellano como dialecto primario. Y algunos arcaísmos, algunas formas de precisamente el castellano, como hogaño, cabezo,
incluso algunos arcaísmos de carácter fonético, formas como semos en lugar de somos o mesmos en lugar de mismos. No son formas que realmente pues ya se consideran vulgarismo, arcaísmo, es muy raro escucharlo en la oralidad, salvo en áreas rurales, en personas muy mayores y con bajo nivel de estudio. En cuanto a los rasgos de origen asturleonés, bueno, pues los más generales, el uso del sufijo ino, ina. Sabemos que este sufijo claramente uno de los rasgos principales del asturleonés en el plano gramatical. Formas como chiquinino, coloraíno, por ejemplo, se pueden escuchar en extremeño. El uso de caer con el sentido de tirar o de quedar con el sentido de dejar. Por ejemplo, ha caído el jarrón y se ha roto, pero realmente quiere decir ha tirado el jarrón y se ha roto, ¿no? Él ha caído el jarrón. Sería, por ejemplo, un poco, para que lo entendamos mejor, deberíamos añadirle un sujeto explícito, ¿no? Él ha caído el jarrón o Juan ha caído el jarrón, en el sentido de ha tirado. El uso de leonismos léxicos también es evidente, formas como bandul en lugar de vientre o engurrirse por morirse de frío. Otra influencia, bueno, aquí he puesto rasgos de origen asturleonés de geografía restringida porque hacen precisamente señalizan especialmente a esas hablas pues locales, pequeñas, limitadas a un determinado territorio que han recibido influencia asturleonesa. En esas áreas, en esas hablas que aún se conservan, bueno, cada vez con menor número de hablantes, algunas ya están en proceso de desaparición, pues las que reciben influencia asturleonesa se produce el cierre de la E y la O finales, dienti en lugar de diente o mosu en lugar de mozo. El cambio de grupos de oclusivas cuando van seguidas de L, o sea, una P, una G, una G o una B seguida de una L, pues esa L pasa a pronunciarse como una R, es decir, se produce un caso de rotacismo, ¿no? Praza, por ejemplo, en lugar de plaza. También en algunos casos se conserva la F, ¿vale? Que después dio lugar a la aspiración y posteriormente a la pérdida, incluso no solo en forma inicio de palabra, sino también a mitad de palabra. Formas como mofo en lugar de mo. Quedarían mofo, mojo, mo. El uso de perfectos fuertes, y son, hicieron, pudón por pudieron, esto ya lo vimos en el asturleonés. El uso del imperativo en ai, cantai en lugar de cantar, o una apéndice de la i en formas como matancia o alabancia en lugar de matanza y alabanza respectivamente. La anteposición al sustantivo de artículo y posesivo, la mi casa, el mi perro, y la conservación del grupo MB, Lambert, que en realidad, bueno, esto es influencia de las asturleonés, pero también se da en portugués, o sea, con lo cual también podría incluso ser influencia portuguesa. Rasgos meridionales, es decir, rasgos provenientes del andaluz, del español andaluz. Pues encontramos, por ejemplo, el debilitamiento de la D intervocálica en formas más allá de los participios enados, ¿vale? Que hemos dicho que eso sí es que están más generalizados. Formas como sudor en lugar de sudor, queando en lugar de quedando o partido en lugar de partido, sobre todo en las partes sur. La aspiración de palabras derivadas de F, higo, higuera, por ejemplo, que en realidad sería higo e higuera. El yeísmo, sobre todo se da en el sur, en Cáceres todavía se conserva la distinción, sobre todo en zonas rurales, en las ciudades no. O sea, lo que es Cáceres ciudad y Badajoz ciudad no se produce, o sea, no se produce la distinción, sino que ya es plenamente integrado el yeísmo. Pero en zonas rurales de Cáceres sí se mantiene esa distinción. La aspiración de consonantes en posición final de sílaba, tanto de la S sobre todo, pero también se puede producir de la R, por ejemplo, o incluso de la L. Vimos en la clase anterior el mapa de avispas, ¿no? La pronunciación de avispas en el Alpi,
y en Extremadura también se aspiraba esa S. La asimilación de S a la consonante sonora siguiente, por ejemplo, la faca, bueno, yo lo he escrito así, pero sería la faca, que sería como una especie de, bueno, geminación, pero con una fricción y ensordecimiento del sonido siguiente. O la geminación de por sí, que sería en mismo en lugar de mismo. La aspiración de la J, eso también se produce en Extremadura, sobre todo en la parte sur, o la neutralización de las líquidas, abel por haber, es el caso del lambdacismo, o harto por alto, en un caso de rotacismo. Y el uso de andalucismos léxicos, formas como escupidera, en lugar de orinal, o cortijo, ¿no? Formas para denominar a ese tipo de vivienda vacacional, del campo y demás, o cigarrón, ¿no? Para señalar a un tipo de insecto. Y cuáles son algunos gallego-portuguesismos que podríamos destacar en el extremeño. El uso de, bueno, formas léxicas como afechar por cerrar, o millo por maíz, que bueno, es un poco en zonas aisladas sobre todo, no es tan general. Esto siempre, pero sí es general en el español de las Islas Canarias, ya lo veremos, por influencia también portuguesa. Coruja en lugar de lechuza. Y bueno, hay algunas hablas locales pues que se encuentran en la zona fronteriza, en la zona limítrofe con Portugal, en la que van a recibir pues obviamente mayor influencia de esta lengua. Incluso habrá hablantes que dominen las dos lenguas o se produzcan casos de transferencia lingüística. Bien, bueno, los rasgos del castellano pues ya los hemos señalado, ¿no? La distinción SZ es evidente, salvo en Fuente del Maestre, que es un pueblo de Badajoz, donde se dan el ceseo. O sea, se ha detectado el ceseo como el resultado predominante. Pero es un ceseo que se realiza con la S castellana, con la S apical, lo cual es bastante curioso porque no es lo habitual y no suele ocurrir. Ocurre pues en zonas de América donde también se utiliza esta S, ¿no? Vimos por ejemplo la zona de Antioquía en Colombia, pero bueno, en la zona peninsular es bastante poco común. La aspiración de la F latina, que ya se lo señalé también. Los rasgos leoneses, pues el uso de caer, tirar y quedar por dejar, o aquí algunos más ejemplos. El uso del sufijo ino, ina, pues rasgos o algunos rasgos digamos fosilizados en el léxico, ¿no? Esa epéntesis de la I en Matancia o en Quisias, en Alabancia también, y ese grupo MB. De uso restringido, pues lo que ya es que esto es poco lo que ya les he comentado, es otra forma de presentarlo, pero es lo mismo. Algunos ejemplos más para que les pueda servir. En cuanto a los rasgos meridionales, pues, bueno, lo había señalado, pero es posible escuchar algunos casos de abertura vocálica, pero es muy anecdótico realmente. El debilitamiento y la pérdida de la D, eso sí que el debilitamiento y la pérdida de la D intervocálica sí que se da con bastante frecuencia, y la neutralización de las líquidas. La aspiración de la S o de otras consonantes, aquí les he puesto algunos ejemplos más, y la aspiración de la J, y en algunos casos de asimilación. Y el yeísmo, pues como ya les he dicho. Incluso de alguna forma se da con cierto rehilamiento suave, es decir, con esa forma que se da, por ejemplo, que es típica o prototípica del español austral, del español del cono sur, Argentina, Uruguay, ese sh, esa llave o ese yo, por ejemplo, pues es muy suave, a veces muy poco perceptible, pero puede escucharse en algunas áreas de Badajoz. Vale, aquí bueno, pues tiene un mapa de yeísmo y distinción de las palatales en Extremadura. Ven pues la clara diferencia en este caso entre el norte y el sur. En Cáceres pues se da la oposición fonológica, es decir, la distinción claramente representada por esos triángulos, y en el sur pues el yeísmo. Y este mapa es de el principio de los 2000.
y hay algunos casos también de oposición, pero en zonas muy aisladas del sur, ¿de acuerdo? Bueno, los que se representan con una especie de cuadrado con una X dentro son casos en los que en unas ocasiones se realiza como L, la L se realiza como tal o se realiza como Y, es decir, hay una alternancia. Digamos que probablemente es una fase de intermedia hacia el yeísmo, ¿no? Todavía se puede producir la distinción, pero ya se está produciendo esa confusión a favor de la Y. De influencia portuguesa, lo que ya les comentaba, también en algunas zonas de franjas fronteriza con Portugal se puede dar la distinción entre la B bilabial y la V labiodental, que no se da en español, y bueno, hay algunas hablas locales, sobre todo bueno, el valle de Jalama, el nordeste de Cáceres y demás. Bueno, y una de las hablas locales que podríamos destacar que se producen en Extremadura es el chinato. El chinato se da en Malpartida de Plasencia y toma este nombre porque es con el que se designa a los habitantes de este lugar, es su gentilicio. Este habla tiene algunas particularidades que son bastante llamativas. Una de ellas es, por ejemplo, la conservación de restos de antiguas distinciones entre sibilantes sordas y sonoras. Si recuerdan el cuadro que les expliqué de cuál era el sistema de sibilantes en la Edad Media, que luego se simplificó al perderse la distinción sorda-sonora y luego a favor de la sorda, y luego como ese conjunto de sordas, las tres formas que habían se fueron diferenciando, dando lugar a la interdental y a la velar, además de la S, que se ha conservado. Y bueno, pues es curioso que se mantenga en esta zona. Y también se dan casos de ceceo, algo bastante llamativo porque hablamos de una localidad que se sitúa al norte de Cáceres, o sea, no está en contacto con el andaluz directamente. Pero también se produjo allí este fenómeno, ¿no? Esta preferencia a favor del fonema interdental en la neutralización SZ. Se conserva también la distinción entre la bilabial y la labiodental, las dos sonoras, ¿no? Entre la D y la V, que este último sonido no existe en español como tal. Y esta habla realmente casi está desaparecida, ¿no? Durante mucho tiempo se mantuvo. De hecho, los datos que tenemos de ella provienen de una serie de correspondencias que una señora de esta localidad, al advertir las diferencias que existían entre el habla de Malpartida de Plasencia y la de pueblos cercanos, mantuvo con Menéndez Pidal. Esto fue a principios del siglo XX y precisamente será el nieto de Menéndez Pidal, Diego Catalán, quien se ocupe de estudiarlas y de hacer una recopilación de estos fenómenos y de esta habla en particular.